Y el Ministerio de Medio Ambiente aclaró que la ley de presupuesto para el 2020 no permite la construcción de embalses sin pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental, tal como lo aseguraron algunos parlamentarios en base a una indicación presentada al proyecto, la que, según la cartera encabezada por Carolina Schmidt, solo establece una exención para postular al financiamiento. Claro, un tema sobre el cual queremos conversar junto al diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, que nos acompaña aquí en el estudio. Diputado, gracias por estar con nosotros. Harto tema sobre la mesa, ¿eh? Sí, bastante. Sí, si me permite, partamos por lo que ocurrió ayer finalmente en la Cámara, la aprobación de la moción, digamos, de la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. ¿Qué representa desde su punto de vista lo que pasó ayer finalmente en la Cámara? A ver, yo quisiera colocarme por un momento en la posición de las víctimas, en la posición de quienes hoy no pueden ver. Y creo que hoy necesitamos, y como bien lo sabemos en la historia de nuestro país, necesitamos avanzar en reconciliación, avanzar en paz, y eso tiene que ser en base a la responsabilidad política. Creo que hoy la impunidad es un elemento que no podemos volver a repetir, y creo que hoy eximirnos de ejercer nuestras facultades constitucionales para hacer efectiva la responsabilidad política es un paso. Sabemos que eso no va a recuperar ojos del pueblo, no va a recuperar vidas, lo tenemos muy claro. Esto no se trata de revanchas, no se trata de venganzas, esto se trata de hacer efectivas las responsabilidades de quien se omitió para ejercer todas sus facultades para que las violaciones a los derechos humanos no ocurran. Ya lo señalan los informes internacionales y eso creo que es una buena señal que da el Parlamento, y esperemos que esto siga su curso porque el Senado ahora tiene la llave. Diputado, a ver, durante la jornada de ayer y en las argumentaciones que daba el abogado defensor Luis Hermosilla, dice finalmente que el exministro es el chivo expiatorio en esta situación de crisis que se está viviendo. La verdad es que yo no comparto para nada esas palabras. Yo creo que es una facultad que tenemos como diputados, como diputadas, para hacer efectiva quien en su momento, hasta cierta fecha, que fue el cambio de gabinete, tuvo en sus manos la posibilidad de colocarle fin a esto, de diseñar una estrategia de inteligencia, por ejemplo, a propósito de los saqueos, de Carabineros con la comunidad, de Carabineros con el pequeño comercio, pero parece ser, por las palabras del abogado Hermosilla, que se mandaban solos, que aquí hay una responsabilidad penal individual, pero Carabineros es un cuerpo que está subordinado al poder civil. Por tanto, me parece bastante preocupante. De hecho, incluso, si es que se mandaran solos y fuese solamente la imputación penal la que procediera para hacer efectiva la responsabilidad, significa que entonces el ministro está pintado. Y un ministro pintado, al menos en el Ministerio del Interior, es muy peligroso. Y creo que si no le colocamos atajo a esto ahora, dando una señal fuerte de subordinación a la autoridad civil, bueno, estamos creando, no sé, sabemos la historia de Latinoamérica, estamos creando futuros Bolsonaro o futuros situaciones como las de Colombia, como la de Bolivia, que queremos que se repita. Esa responsabilidad de la que usted alude se extingue en el exministro Andrés Chadwick porque recordemos que el estallido social parte el 18 de octubre. Así es. Efectivamente hubo, digamos, todo el capítulo de elevación del pasaje del metro, digamos, en los días anteriores, pero las primeras manifestaciones en las calles comienzan la tarde-noche del viernes 18 de octubre. Hay cambio de gabinete el día 28, 10 días después. De hecho, ayer se cumplieron justamente 30 días desde entonces. Y en estos últimos 30 días han continuado los disparos con escopetas de balines, han continuado, según lo reporta Amnistía Internacional y Human Rights Watch, las vulneraciones a los derechos humanos. ¿Qué pasa con la responsabilidad en estos otros días? Después de lo de Chadwick, ¿continúa una acusación constitucional contra el actual ministro del Interior? Fíjate que el mismo abogado Hermosilla planteó una frase muy significativa a propósito de este tema. Se le está imputando al ministro del Interior situaciones como si es que él fuese el mandante del Ejecutivo, como si él fuese el presidente de la República. Nosotros también sabemos que hay una línea de mando clara en nuestra Constitución. Estamos en un sistema hiperpresidencialista y las facultades que tiene el presidente de la República son muy significativas a la hora de tratar lo que dice relación con la materia de seguridad y orden público. Nosotros sabemos también que hay una autoridad de Carabineros, el director general, que a nuestro juicio debe dar un paso al costado porque precisamente no se ha subordinado a la autoridad civil. Pero también sabemos que la autoridad civil, por otro lado, no da instrucciones claras de diálogo,
de inteligencia, de estrategia policial junto a las comunidades, y creo que aquí también hay una suerte de responsabilidades compartidas donde también, ojo, yo incorporo responsablemente al presidente de la República. Nosotros iniciamos un proceso para estudiar jurídicamente si es que procedía una acusación constitucional contra el presidente de la República, y creemos que al menos hay que darnos el espacio para evaluarlo. Esto no significa para nada, como se ha señalado, una especie de golpe de Estado, ¿no? Son herramientas que el mismo Jaime Guzmán estableció en nuestra Constitución para nosotros poder proteger Pero le insisto, la ¿esto democracia exime y los de contrapesos. responsabilidad al actual ministro del Interior? Yo creo que no, para nada. O sea, Gustavo Gatica, el caso de Fabiola, creo que son casos gravísimos que hoy ocurren bajo el mandato del ministro Blumen. Y si es que hoy él no ha tenido la posibilidad de entrar en un diálogo y de dar instrucciones claras a Carabineros, creo que hay un problema más profundo, que no radica necesariamente en el Ministerio del Interior. Diputado, ¿cómo cree usted que se llega a una combinación ideal o incluso eficiente respecto de, por ejemplo, lo que dijo el alcalde de Valparaíso pidiendo que le den mayor protección para sus comerciantes, pero al mismo tiempo, como replicó la ministra vocera, dejando con las manos atadas a Carabineros? Ella dice que el alcalde se equivocó. Yo creo que lo que está sucediendo en Valparaíso me da mucha pena. Yo lamento mucho lo que está sucediendo en Calle Conde, particularmente en Valparaíso. Creo que en este estallido sale lo muy esperanzador de la sociedad, pero también sale ese egoísmo, ese individualismo que está muy arraigado también en un modelo de competencia individual que es descarnado. Y creo que en este caso también la sociedad ha fabricado este egoísmo, y creo que el saqueo, creo que actos derechamente delictuales que implican también cierta organización por parte de algunos sectores que están muy lejos de la manifestación a la cual nosotros hemos querido llamar, creo que ameritan una organización comunitaria, una articulación con la alcaldía, una articulación con Carabineros, que hoy lamentablemente quien tiene las facultades para generar este diálogo no lo ha hecho, que es el intendente. El intendente Jorge Martínez en Valparaíso creo que ha sido un factor, una piedra en el zapato para generar un diálogo y una estrategia de inteligencia policial. Y aquí nosotros hemos sido muy claros, nosotros hemos llamado a la comunidad también a organizarse de forma responsable también y articularse con la Alcaldía Ciudadana y con las organizaciones de la sociedad civil. De hecho, el día de ayer presentan una carta a la Moneda para dar mayores recursos y mayores facultades presupuestarias para poder de una otra manera contrarrestar esta situación que es deplorable. Hoy tenemos un pequeño comercio que está muy desesperanzado, cuando al contrario, esta movilización debiese habernos dado un espacio para pensar cómo mejoramos esta situación, y hoy estamos pensando cómo parcharla. Diputado, pero a ver, entonces, ¿quiénes son los responsables y quiénes tienen que organizarse con quién? Porque usted mencionó el alcalde, mencionó el intendente como una piedra del zapato, la intendenta metropolitana pasa a ser ministra, pero en Santiago tampoco se logra un control respecto de lo que está ocurriendo. En las principales ciudades, en La Serena, en Concepción, en Antofagasta, o sea, no sé si queda alguna libre de vandalismo en este minuto en nuestro país, incluso ciudades chiquititas. Yo creo que hoy la figura de los intendentes es extremadamente relevante. Son los representantes del presidente en las regiones. Son quienes tienen las facultades para distribuir recursos desde el gobierno regional, con la ayuda, por ejemplo, del gobierno regional, de los consejeros regionales. Y también tienen a su mano, digamos, una muñeca de seguridad pública para decirle a Carabineros lo que tienen que hacer. Fíjese que yo, cuando han ocurrido hechos de violencia, yo me contacto directamente con mi gobernadora. Y muchas veces la gobernación no acude oportunamente a un problema de violaciones de derechos humanos, o simplemente dice que no tiene las facultades, o simplemente dice esto está pasando hoy no por mí, está pasando por un nivel central de poder mucho mayor que me excede en las gobernaciones provinciales. Y ese es el intendente. Y cuando hoy tenemos un intendente de Valparaíso, por ejemplo, que desde su oficina saca una foto a un crucero y dice, lamentablemente, quienes vienen extranjeros no van a poder bajarse en Valparaíso y poder reactivar el comercio. Bueno, ese crucero está en rodaje. Ese crucero no tenía pasajeros. Entonces, yo creo que aquí hay un sesgo ideológico de tratar de justificar cuestiones cuando tú tienes las herramientas para poder colocar en la mesa a todos los actores, sentarlos y poder generar una estrategia de inteligencia. Sí, me disculpa, para cerrar este punto, desde su punto de vista, ¿cómo se restablece el orden público en definitiva? Yo creo que hoy, para restablecer el orden público, primero necesitamos una organización. Yo siento que las calles hoy están abandonadas y quiero ser muy responsable con esto.
hoy en los hechos, no es que nosotros lo hayamos querido, en los hechos hay una comunidad que está organizándose para autodefenderse, en los hechos. Cuando hay un abandono, uno no puede decirle a la gente no te autodefiendas porque la autotutela hoy es inconstitucional. Yo creo que es una irresponsabilidad plantearlo. También es una irresponsabilidad decirles hagan eso porque nosotros ya como carabineros no nos vamos a meter porque nos vamos a poner en riesgo a nuestro personal. Bueno, ellos son profesionales que entran a la institución, suena un poco injusto, pero entran para ponerse en riesgo. Yo señalo, mi familia, no sé, mi padre es marino, él estuvo en riesgo en la guerra con Argentina y ellos van y los crían para eso, digamos. Los forman para eso, los educan para eso, respetando los derechos humanos, por cierto. Creo que ahí hay que articular esta organización comunitaria con carabineros. Pero hoy, lamentablemente, carabineros no tienen la legitimidad para interlocutar. Entonces ahí entra la figura del intendente, ahí entra el alcalde, ahí entra la mesa de trabajo. Ahí comenzamos a diseñar una estrategia que precisamente en los lugares... pero han pasado más de 40 días y eso no está funcionando. Claro, pero bueno, ¿cuál es la otra estrategia? Entonces dejemos que se arme la gente y que se defienda. Yo creo que eso es seguir abandonándolos. Y las Fuerzas Armadas en custodia de lugares sensibles, digamos, para permitir más carabineros en las calles. Fíjate que el tema de las Fuerzas Armadas, en otros países, con Estado de Derecho, pueden salir a las calles y pueden generar lo que hoy el presidente, al menos el principio que está detrás del proyecto, que se dice que es tratar de resguardar, digamos, lugares estratégicos. El problema del proyecto del presidente es que es un proyecto que no regula las armas con las que sale Carabineros, es un proyecto que exime de responsabilidades penales, es un proyecto que deja en manos del presidente, o sea, de su imaginación mediante un decreto, muchas facultades que hoy debiesen haber estado más particularizadas en el proyecto de ley. Y a mí me da mucho miedo de que hoy con los militares en las calles, que es distinto hacer un proyecto de ley, digamos, cuando tienen un contexto de no convulsión social, pero si hay una convulsión social, generar este proyecto a mí me da mucho temor de que esto reviente, porque ya los militares se pusieron en las calles y no fue efectiva su salida. Ya, pero ahora usted dice, a usted le da mucho miedo las armas con las cuales van a poder, y mencionó carabineros, no sé si era carabineros o los militares. A propósito del proyecto de... Pero, por eso, entonces los militares cuando, si es que salieran a las calles, que usted no dice estar netamente en contra, pero ¿qué deberían salir? ¿Como un guardia? Ojo, en este contexto yo creo que es contraproducente salir con los militares a la calle. Creo que necesariamente va a ser una señal en torno a la militarización. Yo insisto, cuando tú no tienes una estrategia previa, que es lo que yo anteriormente le señalaba, esta mesa de trabajo, esta articulación, esta estrategia, y tú ya das por hecho que esto no va a existir cuando ni siquiera han habido los espacios de diálogo y de trabajo para que existan, yo creo que los militares es una aberración. Diputado, y eso va a colocar en riesgo los derechos humanos. Recapitular para poder cerrar. Usted habla de egoísmo, usted habla que la problemática está en la Dirección de Carabineros, en el Ministerio del Interior, en los intendentes, en los gobernadores. ¿Qué hay que hacer? Porque está todo mal entonces, ¿y cómo logramos retomar de alguna forma o avanzar a una situación de paz para poder salir adelante? Es que hay mucha gente muy desesperada. Por cierto, esa responsabilidad le corresponde al presidente de la República y nosotros hemos hecho todas las señales. Por cierto, y hemos colaborado. De hecho, ayer el alcalde de Valparaíso va con dirigentes comunales, con concejales, a presentar una carta con esta hoja de ruta. Nosotros como Diputación nos hemos colocado al servicio también de las gobernaciones para hacer todo el trabajo que tenga que ver con derechos humanos, con atención de las víctimas que muchas veces están sobrepasadas. Hoy no hay ningún psiquiatra del Estado que está atendiendo a quienes fueron víctimas de violaciones de derechos humanos. Y prevenir, para no llegar a los problemas con derechos humanos, para no tener que tener un psiquiatra para ayudar a esas personas que resultan con problemática. Prevenir, ir a anticiparse a todo esto. Y ahí yo creo que desde el punto de vista de la organización social, del movimiento social también, cabe hacer un llamado a una manifestación organizada, una manifestación tutelada por sus dirigentes sociales, pero ojo, aquí hay que preguntarse el por qué se produce esta situación, que yo creo que por qué una sociedad está fabricando este nivel de violencia, y creo que allí hay que generar una articulación muy fuerte por parte de las autoridades locales. Las autoridades locales hoy han estado invisibilizadas. Y creo que ahí está la clave. Sí, diputado, lo habíamos invitado también para hablar de otros temas, pero vamos a tener lamentablemente que dejarlo pendiente porque tenemos también información relevante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mauricio.